Buenas noches a todos. Gracias por participar de nuestro tercer webinar. Mi nombre es Jorge Arcínega Hurtado. Soy el vicepresidente de Finanzas de Bolivia Chapter. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy es el ciclo de vida de la BPM. En esta oportunidad nos acompaña Pedro Robledo, que es el actual presidente del capítulo ABPM España, ¿no? Para conocerlo mejor voy a dar un pequeño resumen de su experiencia, ¿no? Y es nuestro invitado especial, ¿no? Bueno, primero, actualmente Pedro es uno de los principales referentes con mayor influencia en la gestión por procesos, usando obviamente la disciplina de gestión BPM, Business Process Management, con más de 18 años de experiencia dedicado a promover el conocimiento de la gestión por procesos en España y también en Latinoamérica. Es director y profesor del Máster Universitario de BPM para la Transformación Digital. También es director y profesor del Máster Universitario de Dirección de Procesos Estratégicos en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. También es consultor BPM y ayuda a las organizaciones en sus iniciativas como BPM, ¿no? En la revisión de sus procesos de negocios en la transformación digital. También ayuda en el diagnóstico de la madurez de la BPM, en la realización de pruebas en conceptos BPM para el cálculo del ROI BPM, definición y criterio de la selección de los proveedores, ¿no? Formación y ayuda en el modelo de procesos BPM, y formación también en modelo de decisión DMN. Tiene una formación directiva de liderazgo, de propiedad de procesos y asesoramiento en el roadmap BPM para el avance de la implementación de BPM, ¿no? Bueno, estimado Pedro, es un gusto tenerte con nosotros, ¿no? Estás aquí para darnos tus experiencias, hablando un poco del ciclo de vida de BPM, según el CBUC en la versión 4. Bueno, también decirles al público, muchas gracias por acompañarnos siempre en todas las actividades que hacemos como BPM Bolivia, ¿no? Y bueno, sin más que decirles, bueno, Pedro, te cedo el micrófono para que podamos ir hablando sobre lo que es el ciclo de vida de BPM. Pues muchas gracias, Jorge. En primer lugar, bueno, agradecer pues al capítulo de Bolivia de ABPMP pues haberme invitado a este ciclo que hacéis de conferencias. Y bueno, también pues daros la enhorabuena por la gran iniciativa que veo que el capítulo pues está progresando mucho en Bolivia y tenéis además muchos impactos que además pues bien enfocado porque estáis haciendo pues eventos muy interesantes. Así que todo mi apoyo y mi colaboración y agradeceros de corazón pues que me hayáis invitado a esta sesión. Bien, y como el título indica, pues la idea es hablar de las 5 fases del ciclo de vida de BPM que están recogidos pues en la guía de CBOC, en la guía de buenas prácticas de la BPMP. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ciclo de vida de BPM, pues podemos hablar de diferentes cosas. Entonces, es importante que cuando un profesional BPM pues se centra en que quiere hacer una carrera con las mejores prácticas, que hoy por hoy pues las marca la Asociación ABPMP Internacional, pues que tengamos muy claro pues cuál es el enfoque de ese ciclo de mejora, porque puede ser que estemos pensando más en un ciclo de BPM de lo que es la mejora del proceso en sí, de un proceso concreto, o bien pues de lo que sería la disciplina de gestión. Entonces voy a ir comentando pues cómo ABPMP pues se considera cuál es el ciclo de vida respecto a esas 5 fases de lo que sería la disciplina de Business Process Management, y también veréis pues dentro de las diferentes fases pues haré bastante foco también en el concepto de ciclo de vida del proceso, porque es importante conocer pues cuáles son los distintos momentos que una organización pues tiene que plantearse pues esa mejora continua. Entonces, dependiendo de la visión que estemos buscando, pues tendremos que focalizarnos en cosas muy concretas. Perfecto. Bien, pues antes de nada, lo que sí que tenemos que definir pues es lo que es gestión por procesos o Business Process Management.
Una de las iniciativas que ha tenido ABPMP es traducir pues, el CBOK a español. Y bueno, yo he discrepado pues, en cómo han traducido Business Process Management, porque se habla de gestión de procesos y deberíamos siempre hablar de gestión por procesos, porque son dos conceptos diferentes y así pues lo voy a comunicar. Se lo he comunicado a la ABPMP Internacional porque creo que es importante todo el esfuerzo que estamos haciendo desde más de hace, pues bueno, pues lo que es BPM pues se originó en Gartner aproximadamente a finales del 99, pero tuvo más difusión en el 2000 y ya llevamos pues 20 años y desde el 2007 pues hay una decisión muy fuerte pues entre todos los que conformábamos digamos lo que sería los distintos roles de este mundo de BPM, pues tanto consultores, formadores y también fabricantes y consultoras. Y decidimos pues, que la BPM pues, deberíamos traducirlo en algunos momentos por gestión de procesos y en algún otro momento por gestión por procesos. Lo que sí que está claro... Sí. Perdón, no logro verte, creo que se te ha desconectado la cámara. Yo sí que me veo. Bueno, adelante. ¿Me veis o no? Por favor, si alguien puede dar confirmando. Sí, todo está bien. Todo está bien. Perfecto, sí, gracias. Vale, Pedro. fenomenal. Bien, entonces, siguiendo, digamos, la definición de ABPMP, la definición de gestión, o sea, de Business Process Management como disciplina de gestión, pues verdaderamente, incluso en la versión 4 se ha potenciado más el concepto de la gestión por procesos, porque lo importante es el enfoque disciplinado hacia la consecución de objetivos estratégicos y esa consecución de objetivos estratégicos mediante pues, el modelado, el análisis, el diseño, la integración, la automatización, la monitorización y la optimización de los procesos de negocio se va a conseguir siempre y cuando pongamos atención en el proceso que me va a permitir contribuir hacia objetivos estratégicos. Entonces es importante siempre considerar la gestión transversal de los procesos de negocio, de principio a fin. Lo que nos interesa es tener una trazabilidad completa y tener la seguridad de cuando estamos monitorizando un proceso de negocio, pues que todo lo que contribuye a ese proceso de negocio está haciendo pues que se cumplan los objetivos estratégicos. Por eso es fundamental pues tener en cuenta pues qué ofrece un proceso de negocio hacia el objetivo estratégico y a partir de ahí pues montar toda la hoja de ruta que tenemos que realizar de mejora continua de la organización. Entonces, para ello, pues vamos a ver que ABPMP define un ciclo de vida de BPM, de lo que sería la disciplina de gestión de procesos o gestión por procesos, para conseguir efectivamente pues esa alineación estratégica. Y al final, en un mundo, por ejemplo, pues en el mundo actual de un ecosistema digital, pues hay que tener en cuenta que la digitalización obliga a tener una simplificación de los procesos de negocio. Al final, en muchos casos, si hay transformación digital, pues requerirá hacer un cambio al modelo de negocio, cambiará las cadenas de valores de esa organización y, por lo tanto, cambian ciertos procesos y tendremos que ver exactamente pues, de todos los procesos que tiene una organización en cuáles hay que poner el foco y dónde, en el tiempo, deberíamos poner ese foco. Correcto. Entonces, tenemos que hablar de gestión de o por procesos de negocio, pero principalmente hay dos vistas fundamentales. Cuando hablamos dentro de ABPMP en el CBOK de diferentes roles, pues vamos a ver que hay roles que van a participar en lo que es la gestión empresarial, es decir, el foco del proceso teniendo en cuenta los objetivos estratégicos, esos objetivos empresariales, y por otro lado tenemos que ver también el enfoque de la gestión de la mejora de procesos. En ese enfoque estará el Centro de Excelencia BPM. Perdón. Entonces, con estas dos visiones, pues tendremos que tener en cuenta pues qué estamos haciendo en cada momento y quiénes van a estar participando
pues en cada una de las fases y las etapas que tendríamos dentro de las fases. Bien, lo primero que tendríamos que pensar es que un proceso de negocio incluye pues, procedimientos e instrucciones de trabajo. En concreto, pues cuando modelamos un proceso de negocio con BPMN, pues estamos definiendo exactamente pues, los flujos, las tareas que en el tiempo, de forma ordenada, pues van a acontecer. Desde un inicio hasta diferentes finales vamos a tener una serie de flujos por donde va a ir la información y por donde vamos a ir realizando tareas con diferentes puntos de decisión, que serían los triángulos amarillos, pero esos procesos tendrán que responder pues, a normas de la organización y también a legislaciones, porque tiene que haber cierto cumplimiento normativo en todos los procesos de la organización. Por lo tanto, es importante tener en cuenta qué procedimientos y qué normas tenemos que cumplir, que sean de obligado cumplimiento, porque si son de obligado cumplimiento, pues tendremos que hacer que nuestros procesos funcionen realizando exactamente pues, esa legislación, realizando lo que nos pide la norma, sin necesidad de tener que estar pues, de forma manual intentando conseguir que los participantes de ese proceso pues, cumplan exactamente ese procedimiento. Y cuando ejecutamos tareas, pues también la forma de ejecutar los diferentes pasos de esas actividades, pues tendríamos, si es de carácter obligatorio, pues tendríamos lo que se denominan instrucciones de trabajo. Esas instrucciones de trabajo también lo que van a facilitar pues es mayor productividad, porque estaremos trabajando con una calidad probada y por lo tanto los participantes de esas tareas van a estar ejecutando pues perfectamente los pasos que me dicen de una manera predecible pues que no vamos a tener variabilidad de ejecución. O sea que estaríamos aplicando un control del proceso completo. Cuando gestionamos procesos, pues lo primero que tendremos que hacer es identificar ese proceso de negocio. Entonces identificaremos el proceso con sus procedimientos, con sus instrucciones de trabajo. Pondremos objetivos del proceso de negocio, de tal forma que cuando tengamos el modelo del proceso, que tengamos ya el modelo bien definido, si es por ejemplo, gestionar pedidos, bueno, en este caso es, por ejemplo, el proceso de consultas y reclamaciones de clientes, pues aquí con este proceso pues podríamos poner unos objetivos de rendimiento. Cuando empezamos a ejecutar el proceso de negocio, ya sea con motores de BPM o de forma manual o de forma tradicional con las aplicaciones que tiene una organización, lo que estaremos haciendo es ejecutar ese modelo de proceso en instancias de proceso. Esas instancias de proceso, como vemos aquí, pues cada cliente va haciendo una llamada o una reclamación y vamos teniendo diferentes instancias, los diferentes roles. Veis el rol verde, el rojo y el azul, que serían de los diferentes lanes dentro del pool de este modelo de proceso, pues cada uno de ellos va a tener una worklist. Esa lista de actividades lo que facilita es que cualquier persona que ejecute el rol pues va a ejecutar o se va a asignar la tarea y empezará a ejecutar la actividad. Por lo que vemos, vamos a tener visibilidad, podremos monitorear pues exactamente en qué situación está cada instancia de proceso y también pues con análisis de KPIs podemos ver esos resultados de las instancias de proceso, pues cómo están cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado. Por lo tanto, identificaremos procesos, pondremos objetivos a alcanzar y mediremos para ver exactamente el resultado del proceso de negocio. Bien, esto es lo más tradicional y entonces si hablamos de un ciclo de mejora continua de la gestión de procesos, estaríamos viendo que estamos gestionando ese proceso de la forma siguiente. Modelamos el proceso, como estaba diciendo, ponemos objetivos, ejecutamos el proceso y vemos resultados dentro de lo que serían indicadores de rendimiento. Con esos indicadores de rendimiento analizamos si estamos llegando correctamente a los valores que estábamos buscando y si no lo estamos haciendo, pues podríamos actuar para hacer una mejora de ese proceso y así mejorar continuamente el proceso de negocio. Pero no es suficiente con una gestión de procesos porque lo que podría ocurrir es que tendríamos la duda de si está enfocada esa mejora en lo importante y además si miramos de forma aislada el proceso de negocio, pues vamos a descubrir que no estamos teniendo en cuenta otros procesos transversales de la organización
no estamos teniendo en cuenta pues el impacto que tiene ese proceso en toda la organización, y de esa forma pues podríamos estar invirtiendo dinero de una forma incorrecta y perjudicando pues otras medidas de calidad de la organización. Por lo tanto, lo fundamental es pensar en disponer de una arquitectura empresarial. Y entonces, en esta alineación dentro de la arquitectura empresarial de una organización es cuando hablamos de la gestión por procesos. La gestión por procesos significa que estamos alineando los procesos de negocio que estamos mejorando con gestión de proceso, alineando la estrategia empresarial. Entonces, el enfoque de la BPMP es exactamente este. O sea, lo que interesa es tener una iniciativa o más de una iniciativa, las iniciativas que sean necesarias de mejora de procesos de negocio, pero siempre teniendo en cuenta la alineación estratégica. Si interesa mejorar ese proceso de negocio, lo haremos, pero si no contribuye a objetivos estratégicos, pues no lo haremos. Y lo más importante es que tendremos que medir el impacto de la mejora de un proceso en toda la organización, o sea, si impacta con otros procesos o no. Cómo impactan las tecnologías de la información, y cuando hablamos de la capa tecnológica en la arquitectura empresarial estamos hablando cómo impacta en las aplicaciones, cómo impactan los datos y cómo impacta pues en la infraestructura tecnológica, si lo tenemos en la nube o en una forma híbrida, pues también cuál es el rendimiento y si está perjudicando pues el comportamiento de lo que sería el rendimiento de las tecnologías de la información que tiene esta empresa. Y también podría ocurrir al revés. Si yo cambio, por ejemplo, imaginaos un proceso que está trabajando pues con un ERP, porque al final los procesos transversales trabajarán con diferentes aplicaciones, con diferentes sistemas. Si yo, por ejemplo, tengo el ERP SAP y vamos a hacer una actualización, a lo mejor yo quiero hacer una mejora del proceso de negocio y lo tengo previsto para dentro de 2 meses, pero resulta que no he tenido en cuenta que a los 2 meses hay una actualización de SAP en la empresa. Eso va a implicar pues un parón, va a implicar pues hacer una serie de cambios en el proceso de negocio y por lo tanto están relacionados, lógicamente, pues todas las aplicaciones que maneja el proceso con mis propias mejoras que quiero hacer en el proceso de negocio. También puede ocurrir, como está ocurriendo este año, pues que las empresas tengan que reducir costes. Entonces, si yo pongo un objetivo estratégico de que quiero reducir el 20% los costes de mi empresa, lo que tengo que ver es cómo lo puedo realizar y ese cómo pues me dirá, pues analizando pues el impacto que tiene ese proceso de negocio con respecto a los costes, pues veremos exactamente, si analizamos varios procesos de negocio, veremos cuál es el que contribuye mejor y cuál me facilitaría de una forma más simple pues hacer esas mejoras para poder reducir los costes. Normalmente, pues con alineaciones de procesos con la estrategia empresarial a nivel de KPIs, utilizando la metodología de Balance Scorecard, lo que sería pues analizar diferentes entidades. O sea, normalmente pues aplicamos la metodología Norton y Kaplan de Balance Scorecard. Lo que estamos haciendo es un cuadro de mando integral, donde tenemos por un lado pues la capa de capacitaciones, la capa de procesos, la capa de cliente y la capa financiera. Normalmente con esas 4 entidades pues sería suficiente, y alineamos los KPIs de los procesos al objetivo estratégico, creando un árbol estratégico, y de esa forma pues podemos ver cómo contribuye. En muchas organizaciones pues lamentablemente no se está aplicando la arquitectura empresarial y sería pues una buena práctica el utilizar la arquitectura empresarial para poder analizar estos impactos. Si os fijáis también, dentro de esta arquitectura empresarial hay una capa fundamental, que es la capa estratégica, como estaba comentando antes, pero esa capa estratégica pues tiene además la necesidad de cumplimiento pues de diferentes iniciativas dentro de la organización. Puede tener una iniciativa pues ISO 9000, ISO 20000, alguna ISO o una gestión de calidad total, y tendremos que cumplir pues la calidad, las normas de calidad que esté indicando la organización, sobre todo si tenemos a lo mejor pues ciertas auditorías, o si somos, por ejemplo, pues una empresa alimentaria, pues esa trazabilidad alimentaria que obliga a la ley, pues habrá que cumplirla. Ese cumplimiento normativo
pues tendremos que asociar los procesos de negocio a través de los procedimientos que comentaba antes. Por ejemplo, en Europa, pues tuvimos la ley de la GDPR, que es la Ley de Protección de Datos, de obligado cumplimiento. Todas las organizaciones tenían que cumplirla, pero no es cumplirla simplemente sabiendo que cuando estamos utilizando un dato personal de un cliente, pues hay que utilizarlo bajo unas normas y pidiéndole permisos para hacer ciertas comunicaciones con él, sino que en todo momento, en todos los procesos, en las actividades que estamos manejando esos datos, se tiene que cumplir la ley. Por lo tanto, no es simplemente pues, el modificar una pequeña aplicación, sino que es algo transversal en todos los procesos. Por lo tanto, hay un impacto. Si cambia una ley, pues impactará directamente en ciertos procesos de negocio y es donde tendremos que poner el foco. Bien, pues con la gestión por procesos, a diferencia de la gestión de procesos, sí que hay un enfoque y sí que tiene sentido el que pensemos que quiero mejorar un proceso de negocio. Entonces, bajo este paraguas de la arquitectura empresarial es cuando nos planteamos pues, tener un ciclo de vida pensando en la gestión por procesos. Ahora mismo, pues cualquier empresa que quiera ir hacia la disciplina de la orientación por procesos, pues tendrá que pensar por dónde empieza. Entonces, pues pueden empezar con cualquier proceso, pero si empiezan con un proceso que aporta poco, pues seguramente pues no tengan la capacidad de enamorar a la organización y que puedan cambiar pues la cultura empresarial hacia la orientación por procesos. Por lo tanto, interesa pues tener un foco correcto y por eso interesa seguir el ciclo de vida que facilita pues las buenas prácticas. Entonces, ¿qué me va a ofrecer el ciclo de vida de BPM? Pues principalmente la mejora continua de la organización. Entonces, normalmente, yo en muchas charlas que doy sobre el ciclo de vida de BPM, no a BPMP, cuando hablo del ciclo de vida de BPM, normalmente estamos más focalizados en el ciclo de vida del proceso. ABPMP está a un nivel más arriba en cuanto a buenas prácticas, también incluye, lógicamente, lo que es el ciclo de vida BPM del proceso en sí, pero aquí está hablando de la orientación por procesos de una organización y de tal forma la mejora continua la que estamos haciendo de la organización, que al final la organización pues se tendrá que basar en procesos de negocio y por lo tanto tendremos que aplicar las mejoras oportunas en un momento dado en diferentes procesos de negocio dependiendo del plan estratégico que tenga la organización. Si nos fijamos en el ciclo de vida del 2003 que definieron Howard Smith y Peter Finger, pues veíamos que era un ciclo de vida focalizado totalmente en el proceso y muy pensando pues, en la gestión de proceso. Es decir, definir algo estratégicamente a nivel proceso, la ejecución del proceso y ver exactamente pues, cómo esos resultados están cumpliendo la estrategia del proceso en sí. Lógicamente, esta visión pues, es muy simplona, realmente no es que esté mal, pero al final pues, estaríamos con la duda de si estamos aplicando pues, correctamente esa mejora en el proceso oportuno que me diese un resultado interesante para la organización. Cuando hablamos de mejora continua, pensando exactamente hacia dónde debería ir mi proceso de negocio, tendríamos que focalizar qué tipo de mejora continua estoy buscando. Si estoy buscando una mejora continua a corto plazo, normalmente lo que estamos haciendo es resolver un problema. Vemos un proceso que tiene un problema y ese problema pues hay que resolverlo sí o sí. Entonces, a corto plazo, lo que buscaríamos es una gestión de procesos y optimizar ese proceso y ya está. Pero si lo que estamos buscando es cumplir objetivos pues a corto, medio y largo plazo, ya con alguna estrategia empresarial, pues lógicamente hay que ir a la gestión por procesos para ver si efectivamente, y vuelvo a repetir, y disculpadme que repita mucho ese concepto, pero tenéis que tener en cuenta siempre que la mejora continua de ese proceso haga una contribución a la estrategia empresarial. Si no, lo que estaremos haciendo es resolver pues, ciertos problemas concretos de los procesos de negocio, pero sin un objetivo común que sea exactamente la consecución de objetivos estratégicos. Por eso es muy importante las buenas prácticas de la orientación por procesos y los planes anuales de mejora continua de procesos, marcarse un plan, una hoja de ruta, según el plan estratégico de la organización. Si el plan estratégico de la organización lo tenemos de 5 años, pues podemos hacer un plan de procesos o de madurez
en la orientación por procesos en BPM, pues de 5 años. Lo único que la experiencia nos dice que si proyectamos en más de 3 meses, pues puede cambiar el detalle. Por lo tanto, cuando estamos haciendo una hoja de ruta, pues veréis que luego os lo voy a comentar también, pues lo normal es definir en detalle muy bien los 3 primeros meses, o quizás a lo mejor los 6 primeros meses, pero cada 3 meses pues ir profundizando y poniendo en detalle, porque hay muchas circunstancias que cambian. Los objetivos estratégicos anuales pues suelen estar fijos, pero luego, pues dependiendo de cómo se esté cumpliendo, pues hay que hacer pues diferentes cambios y a lo mejor hay que pivotar y cambiar un poco pues los planes. Por lo tanto, es bueno los quick wins, sacar quick wins pues cada poco tiempo, pero ir haciendo pues ese plan, sí tener un plan pues definido a alto nivel, pero luego bajar en el detalle pues cada 3 meses. Es decir, si hiciésemos ahora el plan anual del 2021, como yo lo estoy haciendo con algunos clientes, pues lo que hacemos es definir un plan para el 2021 de los 4 trimestres, pero el primer trimestre sí que está muy detallado exactamente pues con las acciones que se quieren hacer. Cuando empecemos a ejecutarlo en enero, pues a partir de enero pues empieza a definir ya pues abril, mayo y junio. Cuando ya lleguemos a abril, pues empezaremos a definir pues el tercer trimestre y así sucesivamente. Sí, a grandes rasgos está, pero digo el detalle, pues se haría cada 3 meses. Bien, pues vamos a conocer el foco de lo que es el ciclo de vida de BPM según la BPMP. Entonces, en el CBOC lo que ofrece estos 5 pasos son 5 pasos específicos para lo que sería una orientación por procesos y para facilitar lo que sería la mejora continua de los procesos de la organización. Entonces estamos viendo los procesos como un todo. Y eso es importante de verlo así, porque si viéramos este ciclo de vida pensando solamente en un único proceso, pues no tendría sentido algunas fases y algunas se quedarían pues con poco contenido. Entonces, como veis, en la primera fase lo que hacemos se denomina alineamiento con la estrategia y las metas. Lo que estamos haciendo aquí es definir la estrategia que vamos a seguir y definir un plan de procesos. Entonces, si yo tengo una estrategia empresarial, porque si no hay objetivos empresariales no podría empezar, entonces definiendo la estrategia empresarial empezamos a definir cuál va a ser nuestra estrategia, hacia dónde nos vamos a poner foco, y cuál es el plan de procesos que queremos definir. Ahora profundizaremos más en ello. Entonces, este punto pues es fundamental y las empresas, algunas empiezan a hacerlo pues en octubre, noviembre, diciembre, dependiendo también de la madurez que tengan en BPM, pues pueden aproximarlo más a final de año, pero muchas veces pues se empieza directamente pues en el 4º trimestre del año pues a definir cómo va a ser pues la hoja de ruta del año siguiente. Una vez que ya tengamos definido el plan, pues el plan habrá que seguirlo, pero habrá que ir haciendo pues cada mes pues una serie de mejora continua de ciertos procesos concretos. En la fase 1 definimos en qué proceso vamos a poner el foco en el 2021 y también con un calendario. Entonces así sabemos a lo mejor pues que en enero pues empezamos con un proceso crítico que además pues va a contribuir perfectamente pues al objetivo estratégico, y ese proceso pues puede ocurrir que esté ya modelado. O sea, lo que queremos hacerle es cambios, una mejora continua. Puede que esté modelado en la SIS, pero estamos buscando el to be. Tenemos identificado pues una serie de problemas o una serie de objetivos de mejora que hacer en ese proceso de negocio. Por lo tanto, haremos un análisis también. Pues muchas veces el análisis va un poco previo. Sabemos que ese proceso contribuye al objetivo empresarial que quiero conseguir, y voy a buscar mediante diferentes análisis cualitativos y cuantitativos pues cuál sería el punto de mejora. Hacemos después el diseño to be, y con ese diseño to be pues lo deberíamos ya llevar a lo que sería la implantación de ese proceso en el motor de BPM, si la iniciativa pues es orquestarlo con un motor de BPM de workflow. Y también pues habrá que hacer una medición. Siempre es conveniente medir el proceso antes de hacer la mejora para poderla comparar,
y luego cuando ya hayamos aplicado la mejora, pues haríamos mediciones. Pero no siempre se hacen mediciones en tiempo real en plena ejecución. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hacemos diferentes análisis de procesos de negocio, pues pueden salir diferentes escenarios de mejora. Entonces, normalmente con herramientas de simulación, pues lo que hacemos es analizar, pues, o simular, pues, cómo se va a comportar el proceso de negocio con cada escenario de mejora y tomaremos decisiones de cuál es el mejor escenario a aplicar, pues, en el proceso que queremos ejecutar. Bien, entonces con esta idea, pues, podemos ir definiendo, pues, lo que sería las mejoras para diferentes procesos de negocio, y también tenemos que contribuir dentro del calendario, pues, a definir un plan de implementación, o sea, cómo se van a implementar las distintas iniciativas de los procesos que queramos mejorar. Tenemos que implementar todos los planes. La implementación del plan del proceso, pues, lleva, como vamos a ver, pues, diferentes planes dentro de la organización. Un proceso, como hemos visto en la arquitectura empresarial, no vive solo. Por lo tanto, pues puede ser que a lo mejor las mejoras impliquen un cambio de la gestión de recursos del proceso de negocio, y eso va a implicar, pues, sobre todo si hay sindicatos, pues ponernos de acuerdo con los sindicatos. Si hay cambios de funciones, pues recursos humanos tendrá que participar. Si hay una disrupción muy grande, un cambio disruptivo enorme, pues tendremos que acompañar con una gestión de cambios. Puede haber planes de formación. Por lo tanto, pues hay que hacer un buen desarrollo para la implementación del proceso. Si es un pequeño cambio, pues a lo mejor no implica, pues, ningún plan disruptivo, pero si es un gran cambio, pues lógicamente, pues tendremos que hacer, pues, una buena capacitación, una buena comunicación y, bueno, pues realizar los planes oportunos para que tenga efectividad. Bien, pues desarrollaríamos los planes en la fase 3. En la fase 4 implementamos esos cambios con la ejecución de los planes que hayamos definido en la fase 3, y en la fase 5 pues tenemos que medir, pues, cómo se está comportando esa implementación y, por lo tanto, si no está cubriendo las expectativas que estábamos pensando que iba a cubrir, pues tendremos que hacer, pues, los pivotajes oportunos para que tengamos éxito. Bien, cuando hablamos de lo que hace el CBOC en sí, pues principalmente cuando hablamos de buenas prácticas dentro de ABPMP nos centramos más en la fase 1 y la fase 2, porque están más focalizadas en el proceso en sí, y la fase 3, fase 4 y fase 5 pues estaría más basado, pues, en ciertas gestiones empresariales dentro de una organización para la implementación de cambios, y por lo tanto, pues, el CBOC no nos da tantas buenas prácticas. Sí que nos da ciertas indicaciones, pero en donde más se focaliza, pues, es en el 1 y en el 2. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas fases con un poco más de detalle, y luego incluso, pues, en las preguntas, pues, me podéis hacer las dudas que tengáis y vemos cómo resolverlas. Entonces, en la fase 1 de alineamiento con la estrategia y las metas, daros cuenta que vamos a desarrollar un plan estratégico de procesos de negocio. Entonces, como queremos basar la ejecución de las iniciativas de mejora basándonos en las estrategias empresariales, pues habrá que definir el plan, pues, alineado a las estrategias y objetivos empresariales. Por eso, esta fase, pues, normalmente la vamos a definir en 4 etapas. La etapa de alinear procesos con la estrategia y las metas, identificar y alinear con los objetivos del cliente, determinar el enfoque del proceso y alinear las métricas del proceso con las metas. Si vemos estas 4 fases, pues diríais, pues bueno, pues a lo mejor mi proceso no cumple con los objetivos estratégicos que está marcando la organización. Bien, pues a lo mejor no es el foco de ese proceso de negocio. Aquí juega principalmente cuando nos planteamos, por ejemplo ahora en el 2020, pues iniciativas de mejora de procesos, pues el líder del proceso, el propietario de procesos, pues juega un papel fundamental, porque él es el responsable de la ejecución correcta de ese proceso de negocio. Suele ser una persona que no es del centro de excelencia de BPM o del equipo de BPM, será normalmente, pues, de la línea de negocio, de, pues, a lo mejor de comercial o de marketing o de logística, dependiendo del proceso y el alcance del proceso, pues donde se contribuya más y donde exista
más riesgo de tener incumplimientos, pues normalmente pues, siempre hay, pues podemos coger un líder de proceso que tenga pues mucho interés en la ejecución correcta de ese proceso de negocio. Entonces, esa figura lo que tiene que hacer es vender, y a mí me gusta decir la palabra vender a la junta directiva que efectivamente su proceso va a cumplir con los objetivos estratégicos. Por eso es importante, cuando cojamos aquí pues todos los procesos posibles que podrían contribuir a la consecución de esos objetivos estratégicos, ver exactamente qué valor ofrece ese proceso de negocio, no solamente al cliente, que efectivamente pues hay que ver exactamente pues cómo mejorar pues objetivos concretos del cliente. A lo mejor tenemos objetivos de satisfacción del cliente, subir un 10% la satisfacción, sino también ver el valor que ofrece el proceso a la organización. Muchas veces vemos procesos de negocio con muchas actividades que no aportan nada de valor. Esas actividades habría que eliminarlas. Pero a lo mejor la pregunta es si esas actividades las espera el cliente. Porque a lo mejor le hemos acostumbrado mal y entonces está consiguiendo el cliente identificar esas actividades como de valor. Entonces ahí tendríamos pues una disyuntiva y tendremos que tomar decisiones. Entonces es muy importante tener en cuenta los objetivos del cliente y los objetivos que tiene la organización, y tendremos que gestionar correctamente el cumplimiento que queremos realizar y lo que podríamos eliminar porque pensemos que es un despilfarro, porque no aporta valor a la organización y a lo mejor al cliente se le estaba regalando. El proceso, en lo que es la visión conceptual, pues tiene lo que es la misión del proceso. Eso no va a cambiar mientras no cambie pues la cadena de valor de la organización. Esa misión me dice qué hace el proceso, para qué lo hace, por qué lo hace y qué ofrece el proceso directamente en su ejecución. Pero lo más importante aquí es la visión. Entonces, normalmente cuando definimos conceptualmente un proceso la primera vez, pues la visión estará cercana a los objetivos estratégicos cuando ese proceso se empezó a identificar, cuando se empezó a modelar. Pero esa visión debería cambiar. Entonces es importante que anualmente nos cuestionemos cuál es el enfoque del proceso. Imaginaros un proceso, el que veíamos antes, de reclamaciones y consultas. A lo mejor mi enfoque es intentar conseguir que ese proceso, pues prácticamente pues el 90% de las veces sean consultas y el 10% solamente sean reclamaciones. Lo que estamos intentando es optimizar el resto de la organización para que haya menos reclamaciones. Entonces es una visión más de que ese proceso tiene una implicación en la organización más que lo que sería medidas del proceso en sí. Por lo tanto, la visión puede ser que esté muy focalizada en la ejecución del proceso de negocio, y estaríamos haciendo ahí gestión de proceso, o más alineada pues a otros procesos de negocio, a ciertos niveles de calidad, y por lo tanto tenemos un objetivo empresarial. Entonces es muy interesante pues analizar exactamente cuál es la contribución del proceso, si es para ejecución propia o que tiene impacto en la arquitectura empresarial, pues en las otras áreas de la organización. Y siempre pues habrá que poner KPIs que estén alineados pues con esos objetivos estratégicos e intentarlo hacerlo con un balance scorecard. Si se tiene un balance scorecard, pues os puedo asegurar que la visión directiva pues es espectacular, porque tenemos un único cuadro de mando, podemos ir viendo en el tiempo pues cómo va progresando ese objetivo estratégico y cómo pues el proceso de negocio o los diferentes procesos de negocio están contribuyendo al objetivo como tal. Bien, en esta planificación que hacemos aquí, pues habrá que identificar también roles, responsabilidades del Centro de Excelencia de BPM, sponsors, quienes son los patrocinadores del proceso, quién está liderando desde arriba, líderes que nos faciliten pues ese cambio. Si es disruptivo, pues mucho más. Tendremos que tener pues un soporte de la dirección para poder tener éxito con esa iniciativa. Tendremos que ofrecer recursos, por lo tanto también hay que hacer un planteamiento. No solamente hay que tener la buena fe de que queremos mejorar el proceso de negocio, sino que tiene que poner la organización recursos humanos y recursos económicos. Entonces tendrá que haber un presupuesto. Normalmente muchas organizaciones pues bueno, definen recursos, tienen muy claro
pues que a lo mejor que hay que ir a cierta excelencia operacional y definen un plan estratégico estupendo, pero yo siempre digo que hay que hacer también, y muchos análisis se hacen aquí, pero principalmente en la fase 2, análisis del retorno de la inversión. Si ya tengo pensado ciertas iniciativas de procesos y dependiendo de la madurez que vayamos teniendo, pues tendremos más información. Si ya tengo pensado las posibles iniciativas de mejora y estoy creando ese plan de procesos alineado con la estrategia empresarial, pues como queremos conseguir unos resultados, pues habrá que ver efectivamente pues con qué presupuesto deberíamos partir de inversión y cómo lo vamos a retornar. Entonces, haciendo un análisis del retorno de inversión de BPM, de esas iniciativas de BPM, pues podremos ver si es rentable o no rentable, o cómo impacta, o cuándo pues vamos a tener el punto de equilibrio, que será cuando pues, se haga rentable directamente pues, ese cambio en la ejecución de la organización. Y será fundamental, si no tenemos definidos líderes de procesos, pues definir los líderes de procesos oportunos para que se hagan responsables de ese proceso. Bien, en la ejecución estratégica, pues normalmente lo que vamos a hacer es analizar pues qué impulsa la consecución de ciertos objetivos, de ciertos logros. Entonces es importante pues definir un árbol. Aquí ABPMP nos sugiere pues realizar exactamente un árbol de este tipo. ¿Cuál es la prioridad de negocio que queremos conseguir? Aquí en este caso, por ejemplo, alta productividad, alta rentabilidad, perdón. Aquí tendríamos unos objetivos para conseguir esa alta rentabilidad y aquí una serie de logros. Bien, si esto lo miramos así, puede ser difícil definir este tipo de árbol, pero mi sugerencia es que os planteéis hacer un Plan Scorecard, un cuadro de mando integral. De esta forma, con diferentes objetivos estratégicos, puedo tener más de uno, definiría una serie de ejes estratégicos. Entonces, si tengo, por ejemplo, un objetivo global, imaginaros decir, bueno, pues quiero que la empresa crezca un 14%, tendría que analizar cómo esa organización va a crecer el 14% y lo que haríamos sería poner unos ejes estratégicos por prioridades. Al hacer un Balance Scorecard, y ya me voy a basar en este árbol que tenemos aquí, pues esta búsqueda de alta rentabilidad pues la vamos a conseguir con estos dos objetivos. Lo importante, y bueno, para esto la junta directiva o directivos o expertos tendrían que evaluar pues qué representa más porcentaje para el cumplimiento de este objetivo estratégico. De tal forma que podría ser que este objetivo va a contribuir en un 70% y este en un 30%. Entonces, de esta forma, si tenemos ese cuadro de mando, pues todos diréis, bueno, pues si este va a cubrir un 70% del objetivo, pues lógicamente este va a tener un foco de prioridad comparado con este. Aquí estamos a nivel de objetivo. Si ahora vamos un poco más a la derecha, vamos a ir viendo los logros. Entonces aquí vamos a tener KPIs. Entonces podemos tener KPIs operacionales, que estarán muy relacionados con procesos. También KPIs estratégicos, pues si yo digo, por ejemplo, pues que queremos abrir oficina, vosotros, por ejemplo, que tenéis a lo mejor una empresa de Bolivia, queréis abrir oficina en España, pues un objetivo estratégico será abrir oficina en España. Y eso se da o no se da. Pero cuando estamos hablando de KPIs operacionales, pues ya está relacionado con un proceso. Entonces, daros cuenta que si yo todos estos de aquí, todos estos logros, están relacionados con un proceso, con 2 o 3 procesos, y estos con otros 3, los que nos interesarán serán los primeros, porque son los que más van a contribuir. No significa que el resto los dejemos, sino que a nivel de prioridad, pues si hay que poner recursos y hay que poner un foco muy concreto, pues habrá que focalizarse en los procesos que responden a los KPIs que me dan resultados para la consecución del objetivo con mayor prioridad. Lógicamente, si solamente cumpliera este, me quedaría el 70%. Pero si me pongo más foco en este, pues puedo asegurar el 30%, pero no el 70%. Entonces veis que ahí, pues con el Balance Scorecard, pues tendríamos prioridades. Pero así también pues lo haríamos por aquí. De tal forma que si este que está en naranja corresponde a un proceso 1,
el amarillo en proceso 2 y el rojo en un proceso 3, si el rojo tiene una contribución de un 50% y esto es del 10%, pues lógicamente aquí tengo algo más prioritario. Entonces ya tenemos un proceso muy prioritario. El tiempo es importante. Entonces, ¿cuándo voy a poder conseguir ese objetivo? Pues si lo pongo en un calendario, pues me daré cuenta efectivamente pues dónde tengo que poner más el foco. Si en el primer trimestre A1 o el siguiente. O sea, ¿cuándo puedo cumplir ese objetivo y qué tendría que hacer también en la mejora? O sea, muchas veces decimos, bueno, este proceso va a contribuir de una forma espectacular para mi objetivo. Sí, pero ¿cómo va a contribuir? Pues haciendo unos cambios. Si esos cambios van a durar 6 meses, ¿estoy a tiempo en el resto, los otros 6 meses, para el cumplimiento objetivo anual o no? Entonces, muchas veces hay procesos que, aunque a nivel de cuadro de mando sería lo más interesante, a lo mejor no estamos en disposición de hacer los cambios oportunos para que se pueda cumplir ese objetivo. Y por lo tanto, tendremos que hacer la suma pues con otros procesos que contribuyan, que con su suma pues puedan llegar a lo mejor aquí, pues en lugar de llegar al 100%, pues llegan a un 70%, aquí no llegarán al 70%, pero bueno, vamos alimentando y vamos teniendo control de lo que va a ocurrir en la organización en ese año. Uno de los problemas que se tiene siempre que se trabaja con procesos de negocio es ver exactamente pues qué procesos debemos seleccionar. Entonces, de todos los procesos de negocio, conviene aproximadamente, por las buenas prácticas que se ven en ABMP, pues se habla de 150, 200 procesos como mucho, y no siempre son tantos, normalmente son muchos menos, para tener no excesivos niveles de identificación. Yo mi sugerencia y mi experiencia me dice que el mapa de procesos debe ser lo más simple posible. A partir de ahí tengamos pues esos procesos macroprocesos e ir creando pues unos procesos o otro árbol de procesos macro dentro de uno macro, de tal forma que al final pues podamos seleccionar un conjunto de procesos que podamos evaluar y que sea manejable. Cuanto más tiempo vaya pasando en esa madurez de procesos, pues más fácil va a ser conseguir pues entender pues la contribución de los procesos de negocio. En una fase inicial, si estáis empezando con procesos de negocio, la idea que yo hago siempre es crear un mapa a alto nivel y con ese mapa ver la contribución de cada macroproceso y sabiendo exactamente cómo alinearlo pues a los objetivos que veíamos antes, pues hacer una pequeña selección. A nivel macro, o bien si vemos que a lo mejor pues se centra todo en un proceso macro, pues iríamos un poco más abajo para crear pues esos procesos más detallados. De tal forma que cuando tengáis un nivel de procesos lo suficientemente posibles de evaluar, pues lo que haríamos es buscar los que tengan mayor impacto y mayor potencial de oportunidades. Yo puedo tener un proceso que te puede tener mucho impacto, como el que comentaba antes, porque me va a hacer un cumplimiento de un 50%, pero no tiene alto potencial. ¿Por qué? Porque decíamos que se retrasaba 6 meses si queríamos implantar esas modificaciones y a lo mejor incluso evaluamos que la complejidad que tiene, pues a lo mejor temas de integración o unas temas a lo mejor, pues imaginaros, meter Internet of Things, Internet de las cosas, pues bueno, pues puede ser fácil o no dependiendo de la capacitación que tengan nuestros técnicos o lo que podamos contratar. Pero a lo mejor tiene mucho riesgo de cumplimiento. Entonces el potencial de oportunidad pues no es muy grande porque no vamos a tener la consecución posible. Entonces es más importante fijarse en procesos que sí van a ser muy críticos, que tienen alto impacto, o sea que van a contribuir muy bien a los objetivos estratégicos y también pues que me ofrece la posibilidad de que sea una gran oportunidad el poner el foco en ese proceso porque vamos a poder conseguir exactamente con ese cambio el objetivo que estamos buscando. Bien, muchas veces pues decimos, bueno, pues imaginemos ahora que todos estos verdes son los que son los mejores. Pues a lo mejor son muy buenos, pero a lo mejor no son estratégicos. Es decir, vamos a definir claramente los que son estratégicos y no estratégicos. Daros cuenta que al final, cuando tenemos muchos líderes de procesos, todos van a estar vendiendo muy bien pues, su proceso de negocio y su posible mejora. Entonces habrá que ver
cuáles efectivamente están contribuyendo y cuáles a lo mejor pues están vendiendo mucho humo, que parece que sí, pero es más marketing que otra cosa del propio proceso. Entonces hay que tener muy claro, pues, y por eso hay que hacer análisis y hacer simulaciones para ver si efectivamente pues con esos cambios pues podríamos conseguir los objetivos que estamos buscando. Bien, perdón. Entonces, bueno, aquí veis, ABPMP nos sugiere pues que pongamos el peso de cada proceso a nivel de impacto, el impacto que tiene ese proceso en la organización y luego cómo impulsa el valor que nos acerca al objetivo estratégico. Multiplicando esos dos factores y haciendo una tabla, pues podemos seleccionar y priorizar pues cuáles serían los procesos en los cuales deberíamos invertir. Bien, lo importante es también, pues aparte de hacer pues todo ese análisis, la sugerencia es conocer pues cómo la organización está orientada a procesos. Si yo analizo muy bien todos los procesos de negocio y tengo muy claro cuál sería la estrategia, pero mi organización no es una organización matricial, no está orientada a procesos, pues seguramente tenga problemas, porque no tengo el cambio cultural hacia la orientación por procesos realizado. Entonces habrá que trabajar pues en diferentes pilares. En el modelo mío, por ejemplo, madurez, pues yo hablo de 7 pilares, hay otros que hablan de 5, otros de 4. Mi experiencia es que si nos centramos en estos 7 pilares, pues tanto las personas, los procesos, las metodologías de BPM, la cultura empresarial, la estrategia empresarial, por esa alineación, las tecnologías BPM y el gobierno BPM, pues cumpliendo diferentes niveles de madurez, pues vamos a ir creciendo pues en ese conocimiento hacia una orientación por procesos 100%. Entonces, habrá que ir haciendo pues una gestión del cambio en paralelo, que son exactamente las etapas finales que comenta ABPMP, pues son efectivamente las que hay que ir haciendo pues en paralelo para que podamos hacer ese cambio cultural. Entonces, habría que preguntarse si seguimos los principios de la disciplina de gestión de BPM, Business Process Management. Si no seguimos los principios que marca el CBOK, pues no estaríamos haciendo una correcta orientación hacia los procesos, porque la disciplina BPM es una disciplina aprobada y por lo tanto pues deberíamos aplicarla para esa gestión por procesos. Estamos reconociendo la importancia de los procesos que definen la cadena de valor del negocio. Cuando estamos hablando de los procesos de negocio, pues al final, analizando el mapa de procesos, se puede identificar que el 20% de los procesos son los que importan, el otro 80% no, principalmente porque ese 20% es lo que nos hace más competitivos a nivel de la organización. ¿Conocemos exactamente eso? Pues seguramente al principio no, pero según vayamos haciendo pues anualmente pues esos análisis de procesos, vamos a conocer muy bien qué procesos de negocio están respondiendo pues a nuestra competitividad. Y por lo tanto, ahí seguramente pues será el foco, porque es lo que nos va a diferenciar pues de nuestra competencia, y el resto de procesos que tengamos, que serán muchos procesos de soporte, pues esos incluso pues se podrían no eliminar, pero sí subcontratar para que otra empresa pues lo pudiera hacer de una forma más óptima, porque estén preparados exactamente pues para esos procesos de soporte, porque no es nuestro core, no es nuestro principal para esa competitividad que estamos buscando. Y lo importante es si estamos alineados a la estrategia empresarial y seguimos pues esa arquitectura empresarial que comentaba antes. Entonces, dentro de los diferentes modelos de madurez, que ahí, bueno, pues verdaderamente, bueno, pues en el CBOK hablan, por ejemplo, de lo que es la madurez del proceso aplicado por Gartner, pero bueno, a nivel de modelos de madurez, pues hay bastantes, más de 7 modelos. Lógicamente, pues bueno, yo escribí uno en el 2014, que incluso, bueno, pues tengo la idea, pues en el 2021, pues profundizar más con artículos para que se conozca mejor. Este es el que yo estoy usando con los clientes, con mis clientes, de tal forma que analizando estos 7 pilares que os comentaba antes, pues creamos un gráfico radial donde vemos, aquí veis en rojo el año anterior y en verde pues el año actual. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que nos podemos dar cuenta pues exactamente pues si hemos progresado o no hemos progresado con los objetivos que teníamos.
En este caso, este cliente tuvo aquí un problema, y es un problema importante que además se lo comenté al principio. El equipo directivo estuvo convencido de ir hacia la gestión por procesos, pero cambió la junta directiva, y entonces la junta directiva que entró, entraron 3 o 4 personas, no estaban pues, con esa orientación por procesos, y entonces retrasó muchísimo pues, todas las iniciativas de procesos. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Pues al director de recursos humanos yo se lo comenté, porque muchas veces dicen, bueno, no, yo es que mi ejecutivo voy a buscar el mejor. Bueno, pero si tu objetivo es como empresa ir hacia una madurez en la orientación por procesos, el ejecutivo que entre, ese directivo, pues tendrá que estar con esa orientación. O sea, tiene que ser un requisito. Si no está convencido, estáis cambiando la cultura empresarial. Entonces, la cultura por procesos que se está implantando en esta empresa, pues se redujo bastante por ese problema. Lógicamente, los objetivos que se plantearon para ir creciendo por los diferentes pilares, pues no se iban a conseguir ese año, porque primero había que gestionar bien esto. ¿Por qué? Porque si el problema es en personal, pues digamos, de ejecución de procesos, pues bueno, es más fácil capacitarlos, pero cuando es algo directivo, pues como tienen que jugar un liderazgo y una sponsorización de diferentes iniciativas, pues si no creen, pues todo va a ir pues en segundo plano. Entonces es importante estudiar la madurez anual hacia la orientación por procesos. Pero esto es importante, pues siguiendo el ciclo de vida que estamos viendo, pero también yo sugiero que apliquéis otros modelos, como es el modelo de Michael Hammer, de madurez. En este caso, yo lo aplico adicional a lo que es la orientación por procesos, porque este se centra mucho en el proceso en sí. Entonces, cuando estamos haciendo esa evaluación de procesos, es fundamental asegurar cuál es la madurez del proceso. Entonces, si consultáis el Process Audit y, bueno, pues la página de Michael Hammer, pues tiene 2 Excel que, haciendo las preguntas de ese Excel, pues veis exactamente para cada proceso su madurez. Entonces me dice exactamente cómo mejorar el rendimiento de ese proceso. Entonces va haciendo una evaluación y vemos exactamente cuáles son aquellas partes de comportamiento de ese proceso que se podrían cambiar. Pero eso no es suficiente, porque la experiencia de Michael Hammer decía que si la empresa no tiene capacidad de transformación, pues no va a conseguir mejorar. Entonces, por eso es importante hacer el otro análisis de madurez que ofrece Hammer, que es cómo de capaz es la organización de hacer una transformación empresarial del proceso. O sea, aquí no está analizando si tenemos orientación o madurez hacia procesos. Lo que me está diciendo es si la empresa está preparada para ese cambio que quiero hacer en el proceso de negocio. Entonces, juega con 4 niveles. Entonces, si el proceso está, imaginaos, en el nivel 1, si la empresa también está en nivel 1, nunca podríamos llevar este proceso a nivel 2, porque la empresa no está capacitada para esa transformación. Entonces, este juego es muy interesante porque nos puede decir efectivamente dónde hay que poner esfuerzo en esa capacitación, en esa formación, para poder conseguir pues madurar ese proceso de negocio. Por eso en la evaluación que veíamos antes, pues esto es fundamental pues hacerlo anualmente. Lógicamente la madurez de un proceso es responsabilidad del propietario del proceso, el líder del proceso, para que la haga anualmente y que vea las capacidades que tiene. Y esto seguramente pues lo tendrá que realizar pues el Centro de Excelencia de BPM para evaluar la capacidad de transformación basada en procesos de la organización. Entonces, a partir de ahí, pues lo que se crea es un plan de mejoras y, como os decía antes, pues en este plan de mejoras tendremos muy detallado pues el trimestre 1 del año 2021, tendremos las líneas de actuación y en qué procesos queremos focalizarnos en el trimestre 2, en el 3 y en el 4, pero esto estará menos detallados porque se irán detallando pues poco a poco. O sea, hacer el ejercicio entero en el cuarto trimestre del año anterior pues sería muchísimo trabajo. Entonces, con que vayamos de 3 en 3 meses pues es suficiente. Es decir, en el primer trimestre definimos el segundo. Lo único es que sí que hacemos un plan completo. Eso sí es fundamental
porque al final el objetivo anual estratégico sí lo tenemos. Entonces tenemos que saber exactamente por dónde vamos a ir poniendo el foco, y los procesos se priorizan pues dependiendo de lo que vayan aportando pues a esos objetivos estratégicos. Bien, entonces en la segunda fase pues lo que hacemos es analizar el proceso actual, analizamos su desempeño, tendremos una monitorización de esos KPIs, diseñamos el proceso futuro, o sea, diseñamos el to be. Al diseñar el to be, pues podríamos tener pues diferentes escenarios de mejora, habría que simularlo, identificamos pues todas las brechas que tiene en el proceso, validamos el diseño y determinamos las prioridades para la implementación. Bien, esto es en la fase 2. A mí me gusta en la fase 2 pues ver un poco más, entonces lógicamente en la implementación vamos a irlo desarrollando aquí las iniciativas, pero aquí podemos ya ver lo que sería el ciclo de mejora de un proceso concreto, ¿no? Porque aquí ya estamos trabajando con procesos muy concretos que hemos definido aquí. Pero sí que efectivamente nos basamos principalmente en buscar ese to be. Es importante ver el ROI del valor, o sea, qué aportación está haciendo ese proceso, y viendo exactamente los KPIs iniciales y los futuros que podíamos conseguir mediante esas simulaciones, pues podemos hacer análisis muy concretos para ver efectivamente lo que estamos consiguiendo. Entonces, en este caso, cuando hablamos del ciclo de vida del proceso en sí, partimos de la planificación estratégica que veíamos antes, o sea que ya hemos puesto foco en el proceso de negocio. Tendríamos que hacer análisis y modelado, o sea, cogemos el ASIS, hacemos análisis para ver cuáles serían los problemas, con eso hacemos un diseño to be. Entonces, según ABPMP nos quedaríamos por aquí, haríamos una monitorización de cómo está ejecutándose el proceso anteriormente y podríamos ver diferentes escenarios de mejora. Esos escenarios de mejora interesa hacerlo con mejora continua para hacer esa optimización, y los escenarios de mejora tendríamos dentro de esta fase entender, y para eso es importante la planificación estratégica, o sea que ahí también vemos el impacto que tienen esos escenarios de mejora hacia el objetivo estratégico que queremos conseguir, porque ese está marcado. Y a partir de ahí elegiríamos uno y ya lo podríamos llevar luego a la implementación, que si lo estamos implementando en BPM, pues haríamos diseño y automatización e integración de procesos. Entonces, en la fase de análisis, pues deberíamos preguntarnos si queremos digitalizar, orquestar o automatizar el proceso. Muchas veces en la propia mejora, pues tenemos que plantearnos qué queremos realizar. El foco siempre no tienes que plantearlo que sea automatización. Será automatización si me lo exige, pues efectivamente, pues lo que estoy buscando. Pero si no, pues a lo mejor simplemente pues con una digitalización es suficiente, o una mejora en el flujo del proceso identificado en esa digitalización y que luego manualmente pues se ejecute de otra forma con los participantes del proceso. Lógicamente, si tenemos la posibilidad de hacer una implementación pues con BPMS o incluso con Robotic Process Automation, para esas tareas totalmente predecibles, repetitivas, donde no hay participación humana, pues adelante, también sería interesante. Entonces, siempre entre el ASIS y el to be pues está el objetivo estratégico, y esto siempre lo tenemos que tener en mente. O sea, tenemos que pensar que efectivamente yo quiero ir al to be, pero por el cumplimiento de algo muy concreto. Muchas veces yo veo que bueno, ya aprovechan y como están haciendo el to be, pues hacen escenarios que no tienen nada que ver con el objetivo que estamos marcando. Y dicen, sí, es muy interesante esa optimización, sí, pero no es el momento, porque no es el foco. Entonces tiene que ser siempre pensando en la estrategia empresarial, porque de otra forma pues estaríamos bueno, con posibles mejoras, pero no estaría aportando a lo que queremos. Entonces haríamos esa identificación y mejora del proceso. Para ello, en ese análisis tenemos que tener en cuenta si los procesos son procesos predecibles o procesos impredecibles. Los procesos predecibles, pues como el símil del circuito Monte Carlo, pues sabemos por dónde van a ir, son predecibles desde el principio, los hemos podido identificar, podemos ver exactamente pues, los roles, cuáles son los diferentes estados, son totalmente estructurados y los podremos pues, incluso automatizar pues, con bien de principio a fin,
con BPMS, con la suite de BPM, porque va a haber diferentes participantes, o con Robotic Process Automation, pues si tenemos tareas muy repetitivas que queremos que no lo haga pues ningún humano, sino que lo haga un robot de software. Y los procesos impredecibles pues son los que no podemos predefinir al principio. Entonces puede ocurrir que en la selección de un proceso de negocio, pues decíamos que hay un proceso que es cuando se ejecuta se va definiendo, que ese es el que efectivamente nos da pues un buen valor hacia el objetivo estratégico. Entonces ahí no queda más remedio que aplicar pues lo que sería la gestión de casos, el Adaptive Case Management, que en algunos Intelligent BPMS pues sí que tenemos esa adaptación de casos. Entonces a partir de aquí, pues con una gestión de casos, pues imaginaros el típico expediente, por ejemplo, pues si pensamos en la abogacía, pues hay un caso, entonces el abogado pues abre la carpeta y va metiendo pues la documentación y va tomando decisiones de cómo debe ir pues ese proceso de negocio, que es el símil de un París-Dakar, que vamos por el desierto y no sabemos lo que nos vamos a encontrar, entonces el conductor tendrá que ir tomando decisiones. Entonces es muy importante, pues esta frase de Bill Gates me gusta mucho porque la primera regla es la automatización aplicada a una operación eficiente aumentará la eficiencia, pero la automatización aplicada a una operación ineficiente aumentará la ineficiencia. Daos cuenta que nuestro objetivo y lo que hemos hecho en la fase 1 es ver exactamente qué podemos mejorar que contribuya directamente a el objetivo estratégico. Si automatizamos porque pensamos que va a ser mucho mejor o porque tenemos un proyecto de digitalización o un objetivo de digitalización en la organización y queremos automatizar o porque está de moda el término hiperautomatización por Gartner, pues vamos a la hiperautomatización. Ojo, si automatizamos sin mejorar el proceso de negocio, pues puede ser que las ineficiencias que haya pues sean mucho más ineficientes. Por lo tanto, siempre mejorar. Para ello, pues se hacen análisis cualitativos o cuantitativos. En el cualitativo identificaríamos ineficiencias potenciales y en los cuantitativos estimamos pues esas mejoras que queremos realizar. Entonces aquí tenéis una serie de herramientas, pues el análisis de valor agregado, análisis de desperdicio, muy utilizado en temas de Lean, registro de problemas, el análisis de causa raíz, para ver exactamente, pues luego aplicando a Pareto, pues cuáles son el 20% de soluciones que vamos a dar y tengan un impacto del 80%. Y a nivel de estimaciones de mejora, pues mi sugerencia es que siempre utilicéis simulación, porque con simulación pues vamos a tener toda la capacidad. Esto podríamos utilizarlo en algunos casos muy concretos, pero con la simulación, pues todo lo que sería temas de capacidad, tema de tiempos, tema de costes, pues puedo simularlo y puedo analizar exactamente cómo va a contribuir esos escenarios de mejora a el objetivo estratégico que estoy buscando. Y nunca hay que perder la atención de las metodologías de mejora continua. Hay muchas. Yo principalmente me centro en 3. En Lean, para eliminar el despilfarro, pues lo que queremos es tener valor. Y daros cuenta que dentro de la fase 1 lo que buscábamos es valor, esos logros operativos. Entonces, todo lo que no contribuye a valor, pues habría que eliminarlo, excepto aquellas tareas que no son de valor, pero son esenciales, porque hay que hacer a lo mejor un cumplimiento normativo o por una norma de la organización o por una gestión por culpa de las aplicaciones que estamos utilizando, pues bueno, pues se tendrá que quedar esa actividad. Con Six Sigma aplicamos el controlar el proceso, eliminar la variabilidad o reducir la variabilidad. Así tendremos una calidad muy predecible. O sea, si tenemos que nuestro proceso pues tiene que durar 3 días, pues queremos que dure 3 días y unas horas o menos de 3 días, pero no que dure pues unas veces 5, otras veces 8, o sea, que las instancias de proceso estén controladas, que tengamos un tiempo de duración totalmente controlado para que seamos predecibles y que podamos saber exactamente pues si vamos a cumplir los objetivos de, por ejemplo, unos SLA, porque tenemos que cumplir en tiempo pues la entrega de unos productos o unos servicios al cliente. Y la teoría de las limitaciones, el Theory of Constraints, la metodología de Goldratt, pues me habla de la capacidad, o sea, de gestionar esos cuellos de botella. Habla del concepto through output, de contribución, o sea, cómo contribuye mi proceso al negocio.
y por lo tanto, pues aplicando esta metodología, pues estaremos hablando de productividad. Entonces, en ese análisis de mejora, pues conviene aplicar también las metodologías de mejora continua. Tendremos que pensar si digitalizar, orquestar o automatizar procesos. Entonces, con el proceso en sí y con la cadena de valor de Porter, pues lo que haríamos es definir el mapa de procesos. Podríamos, con una herramienta de Business Process Analysis, digitalizar, pues, identificar los procesos de negocio con BPMN y digitalizarlo llevándolo a un portal de procesos. Aquí tendríamos, pues, toda la publicación de los procesos con procedimientos, plantillas, etcétera, etcétera, pero no es ejecutable. A lo mejor, si lo que estamos buscando, pues, es que haya mayor conocimiento de cómo se deberían ejecutar los procesos de negocio, pues esta primera fase podría ser interesante. A partir de ahí, pues habrá que plantearse qué hacemos a nivel de automatización, si hacer aplicaciones ad hoc, si ejecutar aplicaciones ya existentes, si orquestar, si automatizar, si seguir haciendo las cosas manualmente como se suelen hacer. Y tendremos que plantearnos si lo que queremos es automatizar todo un proceso de principio a fin, que a lo mejor esto con una aplicación ad hoc pues es suficiente, o aplicando BPM crear una aplicación, o crear la aplicación en Python, pues depende cómo queramos resolverlo, o si es exactamente algo de una única tarea, pues aquí nos podemos plantear pues si puede ser pues poner un robot de software, hacer una aplicación concreta o hacer una automatización de ciertas integraciones a lo mejor con aplicaciones ya existentes, ver exactamente pues cómo llevarlo a cabo, o con un robot físico, pues tendríamos que ver exactamente cuál sería el caso. Entonces, dentro de esa automatización, pues hay que plantearse, pues ver exactamente también la complejidad de la mejora para poder diseñarlo en el plan. Entonces, podría ser que queramos automatizar reglas de negocio con motores de reglas, por lo tanto, tendríamos que seguramente modelar en DMN, Decision Model Annotation, para modelar ese árbol de decisiones y las tablas de decisiones, y a partir de ahí, pues tendríamos tareas de decisiones que pueden hacer que los puntos de decisión pues se ejecuten automáticamente sin el que tenga que tomar una decisión pues una persona en la actividad anterior. Podríamos tener tareas de servicio que ejecuten robots de software, los RPAs, o mediante robotización física, o mediante programación, pues hacer exactamente un programa que haga un algoritmo específico para hacer algo. Muchas veces ahora pues tenemos que pensar pues en aplicar disciplinas de inteligencia artificial, como puede ser pues machine learning. Entonces, bueno, pues podremos meter también algoritmos de aprendizaje automático para que, bueno, pues nuestro proceso actúe pues dependiendo de lo que va aprendiendo pues esa inteligencia artificial, pues también podría ser interesante. Cuando hablamos de orquestar en un motor de BPMS, pues hablamos de llevar ese modelo lógico que estamos modelando en negocio, pues ese modelo 2B, lo llevamos al físico ya dentro del motor de BPM. Pues ese modelo proceso pues habrá que definir pues las tablas de base de datos, las relaciones, los diferentes formularios que vamos a utilizar, las integraciones que vayamos a hacer con diferentes sistemas. Si hay automatización con robots, pues hacer las automatizaciones, y al final estaremos ejecutando las instancias de proceso, todo se almacena en la base de datos y tenemos trazabilidad. Por lo tanto, la orquestación, ante la implementación de BPMS, pues nos va a dar muchas ventajas, como sabéis, porque el BPM pues en sí, pues esta orquestación pues facilita pues tener grandes rendimientos, ahorros de costes, de tiempo y mayor productividad. Por lo tanto, no son excluyentes y podríamos ir utilizando pues las tres vías: la digitalización de procesos, la automatización y la orquestación de procesos. Entonces, una vez que ya tenemos muy claro los cambios que queremos realizar en los procesos de negocio, que hemos identificado en la fase 1, pues en la fase 3 habría que planificar pues cómo vamos a implantar eso en la organización. Entonces, para ello pues hay que hacer diferentes planes. Plan de capacitación sobre los procesos, pues a todas las personas participantes, a incluso personas que van a modificar esos procesos, pues si queremos poner un RPA, pues si no tenemos técnicos, pues habrá que formarles. Tendremos que hacer plan de gestión del cambio, si sobre todo es un cambio disruptivo, pues aplicar a lo mejor Kotler o
alguna otra metodología, Azcar, pues la metodología que pensemos de gestión de cambios. El plan de proyecto en sí, pues hacer un buen planteamiento, pues a lo mejor siguiendo pues el PMI, pues hacer una gestión del proyecto en sí para ir cumpliendo los tiempos oportunos y que puedan ir solapándose recursos con otras iniciativas. Ver exactamente el cambio tecnológico, y esto es muy importante. Si yo pienso hacer un cambio en un proceso de negocio y no tengo en cuenta las tecnologías que voy a ir implantando y cuándo va a llegar esa tecnología, cuándo se implanta, si hay cambio de versión o no hay cambio de versión, qué requerimientos de hardware necesito, cómo voy a tener toda la infraestructura en la nube o no en la nube, pues todo eso hay que tener un plan correcto para que no solamente cambiemos el proceso en sí, sino que el cambio pues se pueda hacer efectivo en la implementación. Y también pues cómo vamos a obtener los beneficios de toda esta inversión que estamos realizando y cómo pues en cada fase pues vamos a ser capaces de ver que efectivamente pues la organización pues está en buen camino y conseguimos beneficios orientados al objetivo estratégico. Entonces aquí definimos los planes y habrá que implementar esos cambios. Entonces en la implementación pues lo que hacemos es implementar todos los planes que hemos desarrollado en la fase 3 con un cronograma muy claro, con toda la puesta en marcha tecnológica que sea necesaria. Entonces muchas veces antes de llegar a implantar los cambios pues hay que hacer selección de tecnologías y esa selección pues lleva su tiempo porque habrá que comparar diferentes fabricantes. Entonces todo ese cronograma es fundamental para que tengamos éxito en lo que es la implantación. Entonces, como os decía antes, estas 3 fases, pues el CBOC pues no es totalmente, digamos, prescriptivo en este caso, porque no cubre estos procedimientos que están más centrados en lo que sería una gestión de proyectos. Bien, entonces es importante que llevemos a cabo esos planes pues con la implementación de los cambios, la capacitación, la tecnología. Bueno, aquí veis 4, pues de todos los planes que vayamos definiendo aquí, pues habrá que ponerlos en ejecución pues directamente en esa fase. Y en la fase 5, que se va a ir haciendo pues según el cronograma que hayamos definido, pues lo que vamos a hacer es medir el éxito. Medir los beneficios, el desempeño, controlar exactamente pues cómo van esas iniciativas y también ir definiendo posibles mejoras para el año siguiente o los cambios futuros que queramos ir realizando. Es importante, y aquí sí que la BPMP pues sí que interviene, digamos, pues con ciertas directrices de buenas prácticas, el gobierno BPM. Si estamos hablando de madurez de procesos y de Business Process Management, pues hay unas normas que cumplir. Entonces, por ejemplo, pues si hay diferentes versiones de procesos, pues hay que ver exactamente pues cómo lleva ese flujo de aprobaciones de las mejoras que vamos a ir haciendo en un proceso y que se cumplen. Si hay que seguir pues unas pautas de cómo llevar a cabo pues, los proyectos de BPM, porque así están definidos en el Centro de Excelencia BPM, pues esas pautas hay que seguirlas. Por lo tanto, no es simplemente pues el ir realizando pues esas iniciativas de procesos, sino que se marquen bajo un paraguas y un control del Centro de Excelencia BPM para que efectivamente pues tengamos esa visión de ejecución correcta. Y cualquier iniciativa de mejora pues quedará como propuesta para que sea estudiada pues en la fase 1 cuando empecemos a planificar pues el plan pues del año siguiente. Entonces, como conclusión, la gestión de procesos, si solamente nos focalizamos en un proceso, estaríamos a lo mejor no enfocado en lo importante. Con la gestión por procesos sí que voy a estar enfocado en lo importante porque nos alineamos con la estrategia empresarial, y una mala práctica es plantearlo siempre BPM como un proyecto tecnológico. Porque habéis visto desde el principio, desde la fase 1 que comenta la BPMP, no es un proyecto tecnológico. Es un proyecto empresarial. Entonces, esa gestión empresarial lo que nos facilita es buscar el cumplimiento del objetivo estratégico y pensando cómo contribuimos con el proceso de negocio. Entonces, por lo tanto, jugar solamente con la suite de BPM
que la parte de modelado pues está muy focalizado en la parte física, en cómo implementarlo con el motor BPMS. No tiene mucho sentido hacerlo solamente así, sino que es importante pues tener al menos herramientas de Business Process Analysis que nos permitan analizar impactos. Si tenemos además herramientas de arquitectura empresarial, pues mucho mejor. Y de la misma forma que nadie se pondría a construir una casa sin los planos de un arquitecto, pues aquí tenemos lo mismo. Nadie implementaríamos un proceso de negocio si está alineado a la estrategia empresarial. Por lo tanto, necesitamos la herramienta de arquitectura empresarial para tener esa visión completa. Si tenemos la herramienta de arquitectura empresarial, la fase 1 pues será mucho más sencilla porque tendremos muy clara las contribuciones de cada proceso de negocio con los posibles objetivos estratégicos que tengamos en la organización. Bien, pues no sé si me he extendido mucho al final y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta que tengáis ahora, pues encantado de responderla. Muchas gracias, Pedro. Todo muy claro, excelente. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas de Luis Carlos Krug. Dice, bueno, hola Pedro, desde ABPM Brasil, ¿no? Para la definición del impacto del proceso en la tabla de priorización, ¿crees que es mejor hacer con un grupo de stakeholders y personas comprometidas con el negocio o se puede hacer de manera individual por un analista de procesos? Bien, pues verdaderamente ni siquiera a lo mejor participa el analista de procesos. Mi experiencia es que lo mejor es que lo haga el líder de proceso para su proceso, ¿vale? El Centro de Excelencia de BPM tiene que recoger pues todas las iniciativas de los líderes de procesos. Entonces los líderes de procesos hacen su análisis. A partir de ahí, pues directamente ya, por lo que son arquitectos de procesos, son los que recogen dentro del Centro de Excelencia de BPM y ven exactamente pues cómo cuadra todo eso y qué impactos tiene, y a partir de ahí ya definen pues esa matriz. Si participa mucha gente, pues al final hay muchas opiniones y al final pues es eterno, o sea, se alarga muchísimo en el tiempo. Entonces, hacerlo lo más simple posible. Entonces, los líderes de procesos saben pues el rendimiento de su proceso. Los objetivos estratégicos al final vienen pues en las diferentes juntas directivas y recaen al final pues en esos líderes de procesos y ven efectivamente pues cómo contribuyen, lo tienen que justificar. Entonces, dentro del Centro de Excelencia de BPM, pues la asignación que se haga, muchas veces el propio director de BPM, o depende de la estructura, claro, depende de la madurez que tengamos y el gran equipo que haya de procesos, pues al final realiza incluso pues análisis de retorno de inversión, hace análisis. Muchas veces el líder de proceso pues conoce qué capacidades tendríamos de automatización o digitalización, pero no conoce cómo hacerlo o las implicaciones que tiene. Por eso, la primera fase, sobre todo de lo que sería ver el impacto que tiene el proceso con unas mejoras para los objetivos estratégicos, el líder de proceso lo hace muy bien, pero la parte de complejidad no la sabe hacer, porque la complejidad técnica pues no lo va a saber. El Centro de Excelencia de BPM lo debe saber. Muchas veces, si es algo muy tecnológico, con tecnologías disruptivas nuevas, pues habrá que tirar del departamento de TI, pero que haya pocas personas. Si entran muchas personas, al final hay una discusión enorme y encontraremos obstáculos porque a lo mejor hay gente reticente a no hacer exactamente por lo que estamos buscando. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿La gestión de procesos se limita porque la empresa no puede adquirir un BPMS para continuar con la gestión por procesos? ¿Cuál es la forma de evitar esa limitante? Pues no. O sea, durante la gestión de procesos es simplemente el que nos focalizamos en la optimización de un único proceso. Y queremos optimizarlo sin tener en cuenta el resto. Yo puedo hacer gestión de procesos aplicando BPM sin utilizar un BPMS. Es más, yo en algunos clientes pues estamos haciendo gestión por procesos, no quieren adquirir de momento pues un BPMS por temas de presupuesto y lo que se están haciendo son aplicaciones ad hoc en Access. Entonces, ¿es lo mejor? Pues yo digo que no, pero para lo que necesitan, pues con eso les es suficiente. Lógicamente, muchas veces podemos demostrar, y hay algunas empresas que les podemos convencer así, y le hemos convencido,
pues si están muy convencidos de que quieren hacer una aplicación en Access, por ejemplo, una aplicación en Python o lo que sea, vamos a valorar el tiempo de desarrollo de esa aplicación y vamos a valorar cuánto tardaríamos haciendo con el BPMS y hacer un estudio de TCO, el Total Cost of Ownership, o sea, cuánto nos costaría la inversión y el retorno de la inversión. Y ahí seguramente les vais a convencer. Pero no significa que si no tengo BPMS no haga gestión por procesos. La gestión por procesos, acordaros que es alinear el proceso con la estrategia empresarial. Cualquier organización lo puede hacer sin tecnología. Les costará más si no tienen las herramientas de arquitectura empresarial o Business Process Analysis, pero podrían estar orientados a procesos de negocio. Es más, en Latinoamérica tenéis, creo que por capacitación, sobre todo universitaria, pues tenéis una buena mentalidad hacia la orientación por procesos. Sin embargo, por ejemplo, en Europa y en España, por ejemplo, las empresas están más pensando en la aplicación, en el sistema informático que me resuelve tal problemática, sin tener esa visión de orientación por procesos, que es donde más, pues en estos últimos años, nos ha costado evangelizar sobre esa alineación y que no piensen tanto en aplicaciones verticales que no tienen sentido. Lo que sí yo he visto en Latinoamérica que os cuesta más el convencer a las empresas que implanten BPMS, porque no tienen esa necesidad tan urgente. Entonces, verdaderamente, si conseguís que implementen ese BPMS, pues vais a tener mucho ganado, porque la cultura, yo creo que sí, la mayoría de las empresas de Latinoamérica tienen exactamente esa cultura hacia la estrategia empresarial y hacia la orientación por procesos. Súper. Gracias. Aquí hay otra de Harry Céspedes. Dice, estoy de acuerdo en determinar la madurez de la organización para adoptar una gestión por procesos, pero ¿no es un campo de especialistas en análisis de gente y cultura más allá de un modelo para que sea mejor? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿No es un campo de especialistas en análisis de gente y cultura más allá de un modelo para más bueno que sea? Por más bueno que sea, perdón. Si te refieres, si entiendo bien la pregunta, si se necesitan especialistas muy concretos para poder llevar a cabo esa mejora que estamos buscando, la verdad es que sí. O sea, el hecho es actualmente más del 66% de los empleos de BPM nos están cubriendo por falta de profesionales y estamos viendo que muchas empresas se les retrasa sus necesidades, digamos, de liderar esas iniciativas de procesos por falta de profesionales, por falta de especialistas. Hoy por hoy, la consultoría de procesos está ahí. No solamente la consultoría de consultores técnicos para hacer la implementación en los BPMS, sino consultores, por ejemplo, de mejora continua, es fundamental, de aplicar metodologías Lean, Six Sigma, TOC, o cómo modelar procesos de negocio, o sea, cómo saber identificarlos. BPMN es fácil de aprender, pero aprender la notación y, digamos, lo que es el metamodelo de BPMN y cómo se usa, pero lo más difícil es descubrir el proceso de negocio y al final realizar los análisis oportunos. Entonces se necesita especialistas en todo ello, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, incluso la parte de monitorización, ahora la tendencia es utilizar Process Mining, hay que aprender a utilizar Process Mining, o si no, si la empresa no tiene, necesitaremos especialistas. Entonces sí o sí, tendremos que capacitar a las personas que van a participar en los proyectos, y si no, en las primeras etapas de madurez, siempre hay más consultoría externa que me va acompañando, y luego, cuando ya voy teniendo un centro de excelencia de BPM, hay menos participación de expertos. Perfecto. Gracias, Harry, por la pregunta. También hay saludos de Kay Winkler. Buen trabajo, Pedro, y saludos desde ABPM Central América y Caribbean, dice. Aquí hay otra pregunta. Es de Luis Carlos Blanco. Tiene 2 consultas y es desde Argentina, ¿no? Dice, mencionó que tenía definidos 7 pilares de madurez, modelo de madurez. ¿Podrías acceder? Dice. ¿Podríamos acceder? Y la segunda dice, ¿cómo se alinean las metodologías ágiles en la gestión por procesos
¿tendría sentido hablar de una agilidad en la gestión por procesos? Perfecto. Bueno, respecto al modelo madurez, sí que tengo algo publicado en mi blog sobre ello, pero verdaderamente pues es lo que comentaba, ¿no? Pues que debería escribir algo más en profundidad para que pues alguien que quiera aplicarlo pues lo pueda aplicar, ¿no? Por ejemplo, nosotros este modelo pues sí que lo damos en UNIR, en el máster, porque bueno, lógicamente como fui yo el creador de los contenidos del máster y bueno, pues de la estructura del máster, pues lógicamente aplico mi libro, ¿no? Pero sí que debería poder, digamos, pues proporcionaros más detalle de cómo aplicar ese modelo madurez. Por eso sí lo tengo, digamos, en mi hoja de ruta de deberes, ¿no? Y la segunda pregunta no me acuerdo ahora cuál era. ¿No la segunda dice, ¿cómo se alinean las metodologías ágiles en la gestión por procesos? Exactamente. Bien, BPM es Agile. Entonces, con BPM es la mayor facilidad de pivotar, porque estamos enseñando continuamente, pues pensando, por ejemplo, tanto en hacer incluso una aplicación con BPM. Hay incluso alguna consultora que se ha creado su propio BPM pues para hacer las aplicaciones que hacían sus clientes, porque BPM al final lo que nos facilita es que se comprenda muy bien el modelo del proceso. Llevarlo a la ejecución o a la implementación en un BPMS nos facilita irlo enseñando, ir viendo exactamente pues cómo se está implementando ese proceso de negocio y por lo tanto si no gusta pues se puede pivotar fácilmente e incluso en plena implementación se podría cambiar al vuelo. Por lo tanto es totalmente Agile. Entonces podemos aplicar pues las metodologías de Agile perfectamente. Incluso yo últimamente pues en muchos proyectos estoy aplicando Design Thinking para que podamos ver pues, innovaciones posibles en el proceso de negocio aplicando Design Thinking y Lean Startup pues, para llegar directamente pues, a una propuesta de valor para que tengamos exactamente pues, lo que quiere pues, concretamente pues, el cliente, ¿no? Entonces, Agile pues, es de necesaria o de obligatoriedad el usarlo porque ya el propio BPM es la disciplina de BPM es totalmente Agile, ¿no? Nos permite esos pivotajes y el ir mejorando pues continuamente. Perfecto. Bueno, gracias Luis Carlos por la pregunta. Tenemos otra de Enrique Sarabia. Dice, buenas noches. A ver, Pedro, ¿cómo ves tú en tu experiencia la articulación y efectividad en las integraciones de BPM y RPA, ¿no? Saludos desde ABPM Colombia. Gracias, Enrique, por la pregunta. Sí, pues bueno, es la típica disyuntiva y la guerra que ha habido, ¿no? Pues durante los fabricantes de RPA pues están creciendo muchísimo, están haciendo un marketing espectacular y bueno, pues hay muchas empresas que están rechazando BPM inicialmente y apostando por RPA y bueno, luego se dan cuenta que efectivamente con RPA pues no llegan a donde llegan las tecnologías BPM. Tengo por ahí algún vídeo, desde mi blog podéis acceder a él, que hablo es efectivamente, no recuerdo ahora cómo titulaba el vídeo, pero era algo así como, no sé, bueno, que con RPA no llego, pues digamos, a todos los sitios que quiero llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque RPA, si lo comparamos con BPM, no podemos comparar, porque RPA es una tecnología y BPM es una disciplina de gestión. Podríamos empezar a compararlo con los BPMS. Entonces, si hablo con BPMS, pues BPMS es posible orquestación y automatización de un proceso de principio a fin con la participación humana y en el RPA no. En el RPA lo que tengo pues son diferentes tareas, a lo mejor clics que voy haciendo en diferentes aplicaciones y eso me lo hace el robot exactamente pues como lo haría un humano y como lo tenga programado. Entonces, tienes algo muy predecible, compensará cuando tenga muchos datos y cuando todas las tareas que va a hacer ahora automáticamente compensa respecto a las personas que lo hacían. En los proyectos así que yo he estado con temas de RPA, pues partíamos siempre de unos $20.000. Entonces, bueno, pues hay que pensar si efectivamente mereciera la pena o no, o a lo mejor pues la persona que lo hacía pues lo puede seguir haciendo. Si hay, lógicamente, pues necesidades de tener una efectividad mucho mayor por temas de calidad y que no haya errores humanos, pues lógicamente el robot va a hacer lo que le hayamos programado, ¿no? Entonces, bueno, últimamente vemos que las empresas que han empezado con RPA, pues llega un momento que quieren más. Entonces quieren
un alcance mayor del proceso de negocio y, por lo tanto, pues tienen participación humana. Con el RPA se puede hacer cierta asistencia al humano, entonces podría haber pues algo híbrido, pero no llega lógicamente pues a esa trazabilidad con participación humana pues que tiene BPM, e incluso pues todas las capacidades que tenemos dentro de los BPMS pues para las diferentes situaciones de un proceso de negocio. Es más, yo por ejemplo me sorprende que los fabricantes de RPA, pues en lo que son las demos y bueno, pues los proyectos que he participado, pues el proceso no se modela con BPMN, se modela directamente pues con diagramas de flujo, como si fuese pues una aplicación más, ¿no? Porque al final es un poco eso, ¿no? Entonces cada vez más se ve que está todo más integrado y yo siempre digo, pues cuando hablamos de BPM, y lo habéis visto cuando hablaba de los procesos predecibles, pues que tenía las tecnologías BPMS y las tecnologías RPA. Porque efectivamente puede ser que nuestra mejora de un proceso de negocio, lo que queremos como mejora, pues es automatizar pues 3 tareas que son manuales y para eso a lo mejor encaja perfectamente el RPA, pues implanto el RPA, no tengo que ir a BPM. Eso sí, si ya quiero pues toda la transversalidad del proceso, pues seguramente si no es todo automático, pues necesariamente necesito pues un motor de BPM. Súper. Gracias, Pedro. Hay una pregunta más y viene de Facebook Live, ¿no? ¿Puede fusionar una empresa con parte de las etapas del ciclo de vida de los procesos? Perdón, ¿me puedes repetir? ¿Puede funcionar una empresa con parte de las etapas del ciclo de vida de los procesos? De las 5 fases. De las 5 fases, sí. O sea, que decir, la empresa ya están funcionando. O sea, no necesitan, digamos, BPM. O sea, BPM, en principio, quiero decir, no lo necesitan. Pues pueden seguir funcionando como están funcionando ahora. Lo único que, pues, bueno, ahora con el COVID, pues hemos tenido el problema que muchas empresas, pues, han caído, ¿no? Pero antes del COVID, los últimos análisis de una consultora de Insights, pues, hizo un análisis de que el ciclo de vida o la vida, digamos, de una organización como máximo son 12 años. Entonces, si podemos pensar que una organización, pues sin tener una orientación a procesos, pues puede tener innovaciones y puede rápidamente pues aplicar pues todos los requerimientos que les diga el mercado y sus clientes, pues sin ningún tipo de control, digamos, de los impactos que tiene, pues yo diría que no. Entonces, las empresas nacen con necesidad de procesos desde que nacen. Entonces, que no usen la disciplina de BPM, pues sería un error, pero lógicamente podrían vivir. Otra cosa es que me preguntes si alguien ya que está convencido hacia la orientación por procesos, porque es una buena práctica y debe ser así para optimizar sus procesos de negocio, si hay que seguir las 5 fases, sí o no. Yo os diría que si no las seguís, no habría alineación estratégica hacia los objetivos estratégicos, que es la fase 1, podríamos saltárnosla e ir directamente a un proceso que ya elijo yo porque sí, y voy a hacer la optimización y voy a plantear con un proyecto tecnológico. No voy a tener en cuenta los cambios, los planes de implementación, sino que ya pienso exactamente que voy a implantar ese proceso de negocio, pues seguramente a lo mejor funciona si es un proceso muy departamental, pero si tiene implicaciones e impactos dentro de la organización, pues va a fallar. Por lo tanto, el seguir las 5 fases son las buenas prácticas para una buena implementación de esa mejora en la organización, porque tenemos en cuenta los impactos que tiene esa modificación, ese cambio en toda la organización. De la otra forma, pues depende lógicamente de la dimensión y si es algo muy disruptivo, pues os digo que va a haber un fracaso seguro. Por lo tanto, es aconsejable seguir esas 5 fases si queremos hacerlo correctamente y sin riesgos, porque aquí al final lo que tenemos que plantearnos es que si queremos la consecución de ese objetivo estratégico, habría que intentar asegurar que con esa ejecución pues lo voy a conseguir. Perfecto. Aquí hay otro, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor reto en la implementación de un BPM? ¿El mayor reto que he tenido yo? Sí. ¿Cuál? Sí. Bien, pues he tenido varios, ¿no? Y he tenido muchos fracasos también, todo hay que decirlo. Principalmente hasta el 2006-2007, pues efectivamente
pues lo que seguía la industria pues es hacer proyectos tecnológicos. Entonces, yo he tenido retos, por ejemplo, en una universidad le estuvimos convenciendo de que compraran un motor de procesos y se empeñaron en que iban a hacer su propia herramienta, ¿no? Entonces, el mayor reto ahí en ese momento pues fue ayudarles pues a modelar los procesos de negocio y a que todo funcionara pues de forma correcta, y al final pues el reto fue pues convencerles de que compraran un motor de BPM, y así al final lo hicieron, ¿no? Porque imaginaros lo que significaría pues desarrollar un motor de base de datos. Pues es algo similar. El desarrollar un motor de BPM pues es una locura, ¿no? Entonces es reinventar la rueda, ¿no? Y luego otro reto interesante fue en una empresa de seguros. Interesaba que todos los líderes de proceso, que eran más de 100, porque tenían un proceso por cada proceso importante de esta organización, que además de forma muy interesante pues tenían desde cero, desde que fui a visitarles, tenían muy claro la excelencia operacional y alinear los procesos con la estrategia empresarial y sobre todo con la política de riesgos, porque ya sabéis que las empresas de seguros pues tienen una gestión de riesgos muy importante. Entonces aquí el reto fue que todos los líderes de procesos supieran modelar en BPMN y que supieran hacer pues un planteamiento pues lo suficientemente documentado para conseguir pues el definir ese plan estratégico anual. Entonces lo hicimos por etapas, apoyándome también pues de un equipo de procesos pequeño que montamos en esa empresa de seguros, pues fuimos capaces de formar a toda la organización, no solamente a los líderes de procesos, sino a todos los participantes. Todo el mundo entendía BPMN. Entonces lo que era tecnología y negocio fue fácil de alinear, principalmente porque el equipo de procesos se reportaba directamente al departamento de tecnología, al CIO, y por lo tanto pues tuvimos ahí una aproximación pues muy interesante, y entonces hizo un plan bastante ambicioso después pues para llevarlo directamente pues a lo que es la implementación con BPM, ¿no? Pero el reto inicial pues fue importante porque la empresa no conocía nada de BPMN y había que formarles en un tiempo bastante récord y enamorarles de la solución, ¿no? Yo creo que el acierto fue seleccionar, hicimos una selección previa de un Business Process Analysis, porque además la idea que tenían ellos inicialmente era una herramienta pues mucho más tecnológica, pues que prácticamente, bueno, pues modelar casi en UML. Y entonces, bueno, haciendo la buena selección, pues vieron exactamente la capacidad de, encima del BPMN, pues poder instalar o poder definir, mejor dicho, por lo que eran los riesgos, esos KRIs, los Key Risk Indicators, para ver efectivamente por las involucraciones de riesgos, ¿no? Entonces fue un reto bastante interesante. Pero vamos, podría contar muchos, porque en 18 años, también por ejemplo, pues en mi vida yo empecé con Workflow, o sea que con Teamwear Workflow por el año 97 por ahí fue. Entonces recuerdo en un cliente de Portugal, pues imaginaros con una aplicación COBOL, pues tener que trocear esa aplicación COBOL para poder hacer integraciones con el motor de Workflow, porque claro, en aquellos entonces pues no había los Enterprise Service Bus tan geniales que hay ahora, los microservices, entonces era otra tecnología, ¿no? Entonces, retos tecnológicos ha habido muchos, ¿no? Pero bueno, todos interesantes porque al final se aprenden muchas cosas, ¿no? Muy bien, Pedro, gracias. Aquí hay otro, ¿no? ¿Cómo se mide el ROI de la implementación de un BPM y obtención de un BPMS para solventar y justificar la inversión que representa? Vale, lo primero es calcular lo que es, bueno, sabéis que el ROI pues se calculan costes menos ingresos, costes, lo estoy diciendo mal, o sea, beneficios menos costes partido por costes y nos da un tanto por ciento. Entonces, los ejes, digamos, negativos, pues serían los costes, la inversión que hay que hacer. Hay que pensar en costes visibles y costes ocultos. Entonces, para ello, pues aplicando la metodología TCO de Gartner, pues podemos ver el coste total teniendo en cuenta, pues incluso diferentes soluciones. O sea, podríamos hacer ahí incluso la evaluación de costes de lo que serían las herramientas posibles a implementar.
pero tenemos que tener en cuenta que hay que hacerlo a nivel de proyección. O sea, no podemos cargar pues todo el coste del BPM al primer proceso si la inversión luego pues se va a ver también garantizada pues con la implantación del segundo proceso, del tercero, del cuarto, etcétera. Entonces hay que hacer pues como mínimo pues de 1 a 5 años para ver exactamente pues la propagación de ese coste. Y luego a nivel de ingresos o beneficios, digamos que al final lo que tenemos que hacer es ver qué beneficios cuantitativos vamos a tener, que esos son los más fáciles de pasar a datos numéricos, y también beneficios cualitativos. Entonces, podéis ver también en mi blog pues algún artículo sobre el retorno a la inversión. Entonces ahí podemos analizar, por ejemplo, pues si vamos a eliminar el papel, pues hay un gasto de papel que ahorramos, pero eso no es lo más importante. Si calculamos, por ejemplo, el beneficio de la gestión que me ahorro con el papel, pues vais a ver que bueno, pues son cantidades espectaculares. ¿Por qué? Porque estoy eliminando tiempos del desplazamiento de las personas, pues a lo mejor al archivo y el tiempo que se tarda a lo mejor pues en hacer una serie de agujeros a las hojas para meterlo en el archivador. Cuando quiero consultar el archivador, pues ir al papel. Todo lo que es la gestión del papel y copias, pues bueno, al final todo eso lleva muchísimo tiempo. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver un beneficio rápido por horas que nos ahorramos de personas que están trabajando en la organización. Otras posibilidades, por ejemplo, es pues si estamos consiguiendo a lo mejor el 20% de satisfacción del cliente, pues seguramente marketing nos puede decir que cuanto mayor satisfacción, o a lo mejor incrementando 3 puntos la satisfacción del cliente, pues conseguimos mayor fidelización, y esa fidelización indica a lo mejor que hay un 10% más de pedidos. Pues eso lo podemos aplicar también como beneficios. Entonces hay que analizar muy bien tanto beneficios cualitativos como cuantitativos, y a partir de ahí pues tendremos el retorno a la inversión de un proceso de negocio, de un proyecto, de una iniciativa, de un proceso de negocio. Que también a 5 años pues iremos viendo todos los procesos que vamos a ir implantando, y vemos al final pues todo el ROI que me ofrece pues todas las iniciativas en conjunto hacia la organización. Perfecto. ¿El centro de excelencia de BPM es el equipo de procesos? Sí, lo único que el equipo de procesos se convertirá en centro de excelencia de BPM cuando ya tenga una madurez en orientación a procesos pues importante. El centro de excelencia de BPM irá creciendo pues dependiendo de las iniciativas de BPM. Si estamos en paralelo con 15 proyectos de BPM, pues el equipo debería ser más grande, a no ser que se apoye pues de muchos consultores. Súper. Entonces partiréis siempre de un equipo y luego iréis al centro de excelencia de BPM. Súper. Gracias, Jocelyn, por las preguntas. Jocelyn Arias. Bueno, mientras esperamos algunas preguntas, siempre invitarles a todos a visitar nuestra página, ¿no? Los servicios que ofrecemos, los cursos que estamos impartiendo, ¿no? Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, querido Pedro. Ha sido una gran explicación y exposición. Bueno, no sé si Alberto quiere dar algunas palabras para finalizar. Bueno, sí. Bueno, buenas noches a todos los que han asistido a nuestro tercer webinar. Quiero agradecer genuinamente a Pedro Robledo por su presencia y su gran exposición, su gran presentación, el conocimiento acerca del ciclo de vida de procesos. También quiero agradecer la presencia de algunos personajes importantes de la red de BPM a nivel internacional, como son Kay Winkler, el presidente del capítulo de Panamá. También está Henry Céspedes, el presidente del capítulo de República Dominicana, y también está presente en esta presentación el Luis Carlos Krupp, el vicepresidente de Relaciones Internacionales de Brasil Chapter. También agradecer a todos ustedes su presencia hasta el final de esta interesante y muy excelente presentación, e invitarlos a nuestro próximo evento, que es el BPM Meet. También invitarlos a la apertura, al relanzamiento en realidad de nuestro curso de gestión de procesos de negocio BPM, nuestra plataforma educativa virtual. Bueno, eso es lo que quería decir, estimado Jorge. Puedes tú, por favor,
despedir este evento. Gracias, Alberto. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pedro. Como decía Alberto, una excelente presentación, realmente bastante conocimiento, mucha experiencia de parte tuya que nos has impartido y has compartido con nosotros. Agradecer a todos los que nos han acompañado. Y bueno, también ya van a poder ver otra vez el video en nuestro canal de YouTube. Entonces, muchas gracias a todos. Y no sé si puedes bajar la presentación, Pedro, para que todos puedan habilitar sus cámaras y podamos tomar una fotito. Y con eso cerraríamos. O sea, quitar la presentación ahora, ¿no? ¿Te refieres? Sí, por favor. A ver cómo lo hago esto. Hay que ponderar que Pedro está a 6 horas de diferencia de Bolivia. Está ahí, son creo las 3 de la mañana, Pedro. Sí, efectivamente. Pero bueno, con el viernes no pasa nada. A ver cómo dejar de presentar aquí. Vale, ya está. Bueno, si todos pueden habilitar sus camaritas. Bueno, muchas gracias a todos. Fue un placer haber compartido con ustedes este webinar. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.